Cada ejecutor posee su propia ventana a asignar. Para acceder a la misma, presione la tecla Assign y cualquiera de las asociadas al ejecutor. La ventana a asignar tiene dos modos diferentes: función y ajustes. Función define qué es lo que el ejecutor reproducirá y de qué manera lo realizará. Ajustes permite configurar el ejecutor para ser utilizado acorde a la función que se le ha otorgado. En el menú Función podremos seleccionar qué secuencia se desea para este ejecutor y si será reproducida como secuencia o chase. Note que una secuencia puede ser reproducida en múltiples lugares como lista de queues o como chase. De hecho, una secuencia puede ser una lista de queues y un chase al mismo tiempo. Como se vio anteriormente, editar una secuencia en cualquier lugar producirá la actualización de la misma en todos los ejecutores que esté siendo utilizada. Por el contrario, los cambios producidos en la ventana a asignar solo producirán cambios en la configuración del ejecutor y no afectarán a la secuencia ni a otras instancias de la misma. Master de grupo le permitirá controlar la intensidad de todos los aparatos de cualquiera de los grupos creados. Otras consolas se refieren a esta función como submaster. Master especial es un término que refiere a varias funciones especiales para los faders. Master de grupo de velocidad son faders que controlan todos los chasers para los cuales se ha seleccionado cierto grupo de velocidad. Con este método podrá controlar una gran cantidad de chasers utilizando un solo ejecutor. Sound Hold controla el tiempo de delay del disparo de la configuración de sonido desde un fader. Sound BPM permite controlar los bits por minuto de la configuración de audio desde un fader. Master Executor Fade convierte el fader seleccionado en el fader Set Time Manual Fader que funciona con los botones ejecutores. Grandmaster posibilita usar el Grandmaster desde un fader ejecutor. Es especialmente útil para utilizar desde una GrandMA Replay Unit, pues la misma no cuenta con Grandmaster. Master Preset Fade permite utilizar el master de fade de los presets desde un fader ejecutor. Efecto permite cargar un efecto en un ejecutor, permitiendo ejecutarlo desde un fader ejecutor, además de hacerlo desde los botones de la ventana de efectos. Bitmap Effect permite cargar un efecto bitmap en un fader. El botón nombre de esta ventana cambia el nombre de la secuencia. El mismo será mostrado en la cabecera del cuadro sobre los faders ejecutores. El botón editar abre la ventana de editar para la secuencia elegida. Allí veremos en detalle la lista de queues. En la sección ajustes del menú de la ventana asignar, las opciones reflejan cómo los ítems serán reproducidos y qué herramientas están disponibles para realizarlo. En el caso de una secuencia en un fader ejecutor, la ventana asignar luce como se ha visto. En asignación de botones y faders se puede elegir cuántas teclas se utilizan para ese fader ejecutor. Note que estos ajustes son casi idénticos para los botones ejecutores. Una secuencia puede ocupar hasta 5 faders o botones ejecutores. Cada fader y tecla puede tener cualquiera de las funciones provistas para permitirle obtener la función que desee en la punta de los dedos. Presionando sobre los botones que representan al fader ejecutor puede configurar las teclas y el fader. Go avanza la reproducción al próximo cue usando el tiempo previamente grabado. Como se espera, Go- ejecuta la reproducción hacia el cue previo utilizando el tiempo previamente grabado o el tiempo por defecto. Pausa se utiliza para detener y para continuar la ejecución de la secuencia. On
enciende el queue. Off apagará el ejecutor. Rate 1 retorna los valores de tiempo de una secuencia a sus valores originales. Esto es particularmente útil en el caso de que se esté utilizando el fader configurado como rate. Los botones con 3 signos de mayor y menor se utilizan para pasar al anterior y posterior queue con tiempo 0 sin respetar el tiempo grabado de cada queue. Es conocido en otras consolas como cut to queue. Temp ejecuta la secuencia mientras esté la tecla presionada. Los tiempos programados y la posición del fader serán tomados en cuenta. Top retorna el ejecutor al primer queue de la secuencia. Empty significa que la tecla no tiene función alguna. Flash ejecuta el contenido del queue mientras esté presionada la tecla. Los tiempos programados y la posición del fader no serán tomados en cuenta. Out disminuirá la intensidad de los dimmers hasta 0 mientras la tecla esté presionada. Reacciona según lo descrito en la función flash, donde tampoco serán afectados los cambios por la posición del fader o los tiempos programados. Toggle es una versión con retención de la tecla temp. Presione una vez para ejecutar el queue y presione una vez más para interrumpirlo. Fix fijará el ejecutor en todas las páginas. Al cambiar de página, siempre permanecerá en su posición. El detalle del manejo de páginas será descrito en el capítulo 10. Select selecciona el ejecutor como el ejecutor por defecto y posibilita no tener que especificar el ejecutor y la secuencia cada vez que introducimos un comando referido a esa secuencia. Swap ejecuta el contenido del ejecutor mientras inhibe todos los otros ejecutores durante el tiempo que la tecla se encuentra presionada. Load permite definir cuál queue será ejecutado al presionar el próximo go. Las diferentes opciones para los faders estarán disponibles de la misma forma para los botones ejecutores. Master es el fader que regulará la intensidad de los aparatos y canales que se encuentren programados en la secuencia del ejecutor. Speed regulará la velocidad del chase. Xfade se refiere a crossfade y permite realizar un crossfade manual del queue actual al siguiente. Swap ejecutará el contenido del ejecutor suprimiendo todos los dimmers programados en los otros ejecutores mientras se encuentre activado. Fade controla el tiempo de crossfade entre los queues de un chase. XFA refiere a crossfade A y permite controlar manualmente las intensidades crecientes de los dispositivos del siguiente queue. XFB refiere a crossfade B y permite el control manual de los niveles decrecientes del queue. Combinado con el crossfade A, XFA, se crea un clásico crossfade AB como se encuentra en las consolas convencionales. Mfade refiere a master fade y controla el fade time del próximo queue en un chase. Temp ejecutará el contenido del ejecutor mientras éste se encuentre activado. Esto le permitirá ejecutar el contenido de valores LTP. Empty significará sin contenido y permitirá que el fader esté inactivo. Los dos botones por defecto de la pantalla asignar se utilizan para grabar y cargar la configuración por defecto de los ejecutores. Aplicar a todos los ejecutores forzará a todos los ejecutores del mismo ancho y el mismo tipo de reproducción a tomar la configuración del ejecutor que se está editando. Por ejemplo, si se está editando un ejecutor que está siendo utilizado como chase de un fader de ancho, al presionar aplicar a todos los ejecutores, producirá que todos los ejecutores de un fader utilizados como chase tomen la misma configuración de fader y de teclas que el que está siendo editado. Las opciones auto inicio o comienzo automático y auto stop delegan el encendido y apagado del ejecutor o de la secuencia que contiene al deslizamiento del master fader. Cuando el fader se mueve de su valor 0, el queue se ejecutará y cuando vuelva a este valor, el ejecutor se apagará. Autofijar, como el nombre sugiere, fijará automáticamente el ejecutor mientras se esté ejecutando, causando que permanezca siempre visible aunque se cambie de página. El capítulo 10 explica detalladamente el uso de las páginas. Deshabilitar swap protege este ejecutor de la acción swap de cualquier otro ejecutor. AB crossfade, dividir crossfade, posibilita un cross independiente AB o un crossfade dividido. Trigger normal,
trigger es Go, inhabilita cualquier tipo de trigger distinto de Go. Esto es de gran utilidad para los fines de ensayo, edición o corrección de queues. HTTP dimmer, LTP dimmer cambia la precedencia de los parámetros de intensidad a LTP, entendiendo LTP como el último valor toma precedencia y HTP como el valor más alto toma precedencia. Para más detalles, vea el artículo Conceptos básicos para recién llegados en la sección Software y herramientas de soporte de este DVD. Tracking, non-tracking, habilita o deshabilita el tracking de los queues hacia los posteriores. Para más detalles, vea el artículo Conceptos básicos para recién llegados en la sección Software y herramientas de soporte de este DVD. MIB refiere a Moving Black o movimiento en oscuro. Esta es una poderosa herramienta para presetear los aparatos en forma automática. MIB Always preseteará automáticamente los aparatos cuando la intensidad de dimmer esté a 0, posibilitando que se encuentre listo la próxima vez que su dimmer tenga un valor distinto de 0. MIB nunca sobreescribe la información de los ajustes individuales de la columna MIB de la lista de queues en la ventana Edit. Autoprepose significa autopreposicionamiento y preseteará los aparatos cuando el master fader esté en valor 0. Se utiliza como la función Moving Black cuando se trabaja con múltiples ejecutores y los mismos se operan manualmente. Los loops o lazos pueden actuar de dos maneras diferentes. Loops normal avanzará al próximo queue dentro de las reglas del loop. Loops Breaking Go avanzará al próximo queue abandonando el lazo. Las opciones de reinicio para los ejecutores definen la forma en que la orden Go será ejecutada la próxima vez que se inicie la secuencia. Las opciones son reiniciar en primer queue, reiniciará en el primer queue de la secuencia, reiniciar en queue actual, reiniciará en el queue donde se apagó la secuencia, y reiniciar en próximo queue, reiniciará en el queue siguiente de donde se apagó la secuencia. Debido a que las secuencias en las consolas GranMA continúan desde el último queue al primero, estos botones permiten configurar cómo actuará frente al tracking ante tal situación. Para más detalles sobre tracking, vea el artículo Conceptos básicos para recién llegados en la sección Software y herramientas de soporte de este DVD. Track desde último queue permitirá que se mantenga el tracking desde el último queue de la secuencia hasta el primero de la misma al reiniciarse, luego de un ciclo completo. Track desde el último queue a primer queue no pasará ninguna información del último queue hacia el primero, preservando la vista del primer queue tal cual es. En la mayoría de los casos, esta es la opción preferible, pero algunos chases precisan el tracking del último hacia el primer queue. Aunque por defecto los parámetros de intensidad trabajen en HTTP y los demás parámetros lo hagan en LTP, a veces incrementar o decrementar la prioridad de los ejecutores es deseable. Al ajustar el nivel de prioridad como bajo, cualquier otro ejecutor que esté ejecutándose sin importar los valores, cuando haya sido ejecutado en último término, será capaz de sobreescribirlo. Con la prioridad ajustada como alta, ningún ejecutor será capaz de imponer su información por sobre la de este ejecutor. La única posibilidad de solapamiento puede ser otro ejecutor configurado con alta prioridad. Como se ha visto anteriormente, los efectos no abandonan nunca la ventana de efectos. Como los mismos pueden ser ejecutados desde queues, encontramos opciones para definir qué pasará cuando otro ejecutor solape un queue que ha ejecutado un efecto. Efectos privados define para este caso que el efecto será apagado y no continuará siendo reproducido. Utilizando la opción Efecto global, los valores del efecto serán solapados, pero el efecto seguirá ejecutándose. Off en sobrescrito apagará el ejecutor cuando otro ejecutor solape sus valores. Utilice las opciones por defecto para retornar los valores de la ventana Asignar a los originales o para crear nuevos valores por defecto.